Ay, Dio mio, perché mi dici questo? Ahorita regreso. El español grita más que el italiano, porque no son muchos, pero hacen mucho ruido los mexicanos en Italia. Ingrata de Café Tacuba. Fue un día terrible. Cuando saldremos de esto, yo creo que seremos más fuertes. Hola, profe. Hola, ¿Cómo está? adelante. Gracias. ¿Todo Oiga, bien? ¿Todo bien? Bueno, soy Julio Filipponi, profesor de italiano en el Instituto Italiano de Cultura y en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de la Ciudad de México. También soy perito intérprete traductor reconocido por el Consejo de la Judicatura Federal. Perfecto, profe. Entonces nos invita a pasar y nos cuenta Por más de usted. supuesto, adelante. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, yo soy de Milán, que se encuentra exactamente aquí. Milán, en la Lombardía, y tengo 62 años y llevo en México 31 años. O sea, llegué el 22 de octubre del año 1990 para quedarme. ¿Qué lo motivó a establecerse ya? Fueron una serie de circunstancias, si queremos, casuales, pero la primera fue una amiga mía que vino por una beca, con una beca de la UNAM, trabajando en el ámbito de la ingeniería, y en ese invierno, el invierno del 1988, yo vine a visitarla y empecé a ver varias, además de turistear, obviamente, porque en ese año viajé con autobuses, cosa que hoy no se puede hacer tanto, pero en esos años sí se podía hacer, viajando de la Ciudad de México hasta Honduras y de regreso con el camión. Y entonces al final de ese viaje empecé a ver la posibilidad de trabajar. Y lo mío, en ese momento, lo mío era trabajar con joyería. Empecé trabajando en una fábrica de joyería, era una fábrica de joyería en oro y en plata y de fantasía, bastante grande. Yo entré como diseñador de joyería, entonces el shock cultural era trabajar como responsable de una fábrica, cosa que yo nunca había hecho en mi vida, obviamente, y trabajar con mucha gente, muchas personas, y tener que acoplarse a los ritmos de trabajo, a un cierto tipo de comunicación, a muchos aspectos también, la comida, que si queremos la forma de hablar, el tono de hablar, todo esto fueron varios años para poder entender que es una cultura diferente. Tengo una plaza en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores como docente de italiano, y trabajo en el Instituto Italiano de Cultura, que es de la Embajada de Italia en México, también dando clases de italiano. Y tengo una agencia de traducciones junto con mi amigo y colega Diego Barboni desde hace muchos años. Nos dedicamos a toda la parte que es traducción de textos, de documentos, de títulos de estudios, de actas de nacimiento, de poderes legales. Prácticamente todo esto. No nos dedicamos solamente a la traducción, sino también a todo lo que es la asesoría para eventualmente tramitar documentos en la Embajada Italiana en México. El concepto de la agencia es prácticamente
hacer todo, desde la llamada telefónica hasta entregarte en físico el documento ya listo para su uso ante la autoridad italiana. El problema fue al principio hablarlo en una parte de la ciudad donde, por ejemplo, la fábrica donde estuve trabajando era cerca del aeropuerto de la ciudad, cerca de Nezahualcóyotl. Cómo se hablaba el español en la fábrica y en el contexto donde yo trabajaba, sí fue un pequeño problema al principio. Muchas palabras eran albures, doble sentido. Me tardé como yo creo unos 6 meses para entender bien cómo tenía que comunicarme con la gente que me rodeaba y que trabajaba conmigo. Creo que para mí el español, he estado en varios lugares donde se habla español y no he tenido ningún problema. Por supuesto que si vas a Cuba lo hablan de otra forma, si vas a Honduras lo hablan de otra forma, si vas a Guatemala lo hablan de otra forma, pero yo francamente los entiendo, todas estas diferencias, ¿no?, de pronuncias, no he tenido ningún problema en absoluto. Hay muchísimos, sobre todo las playas, definitivamente. No tengo un lugar favorito, yo lo defino playa. También Palenque que no es playa, pero toda el área de Palenque me fascina, es muy bonita. Cuando llego, las varias veces que he ido a Palenque, ay Dios mío, entras en un mundo totalmente diferente. Mi lugar favorito, hay muchísimos, igual las playas de Sardeña, de la Sicilia, de todas las playas bonitas, Venecia y sobre todo mi ciudad, Milán, definitivamente. Y obviamente el Trentino Alto Adige, donde tengo parte de mi familia radicando ahí. Para turistear, creo que Italia es el mejor país al mundo para turistear, o sea, para ir de turista. Para vivir sí lo veo mucho más complicado, difícil. Uno de los motivos por qué me vine a México justamente era un poco más de ambición, un poco más cambiar la rutina de todos los días y por eso dejé Italia, porque aquí tenía muchas más oportunidades en el ámbito del trabajo, muchas más oportunidades de realizarme. La comida definitivamente no falta, tengo la cocina llena de comida italiana, que afortunadamente en México se puede prácticamente conseguir todo, desde el aceite de olivo a los vinos, a la mozzarella, a la focaccia, todo. El guacamole. ¿Comida mexicana o comida italiana? Afortunadamente supe y sé apreciar toda la comida mexicana, excepto algunas cositas, y toda la comida italiana. Y dado que puedo conseguir todo, me siento una persona muy afortunada, privilegiada de poder prácticamente tener una vida italiana en México. Claro. En México tenemos muchos colores fuertes, el rosa mexicano, el azul colonial. En Italia siempre hemos trabajado con colores mucho más pastelados, o sea, mucho más no tan fuertes, digamos, ¿no? Entonces, en el ámbito de la arte plástica también esto se refleja. Son dos culturas ahí también diferentes, pero yo aprecio mucho el cine mexicano y el cine italiano. Simplemente la suerte de poderlos conocer bien, entonces me da este privilegio, ¿no? De no decir no tengo esto, no, sí, los tengo los dos y los dos me gustan. Hoy en día la música creo que no está en un gran nivel a nivel mundial. Hay música, hay autores mexicanos muy buenos, hay cantantes mexicanos muy buenos que producen sobre todo rock, porque yo soy rockero, entonces en Italia también. Creo que la influencia que tenemos hoy de esos estilos como el reggaetón, exactamente, que es terrible. Pero si esa es la tendencia mundial, bueno, que ellos los escuchen, está bien, no hay problema, yo no lo escucho. Y entonces, pero digo, hay muchos cantantes italianos, cantautores de los años 70, de los años 80, de rock progresivo. Y en México igual, hay muy buena producción musical también, que no sea reggaetón. El rock de los años 90, 2000, Café Tacuba, pues podría ser una lista muy amplia. Cecilia Toussaint, los Caifanes, todo esto, obviamente.
Y en Italia lo que fue la gran producción del rock progresivo, ¿no? La Premiata Forneria Marconi, Leo Ormes. Y luego, obviamente, muchos cantantes, muchos cantautores como Paolo Conte, Fabrizio De André, que no podemos obviamente olvidar y son muy buenos músicos. Obviamente yo me refiero, tengo 62 años y parece que estoy hablando de la música del siglo pasado exactamente, porque estamos en el 2021. ¿Que sea su favorita? Ingrata de Café Tacuba. ¿Cómo va esa rola? No, soy pésimo para eso. Aunque he trabajado 5 años en Bellas Artes como docente de italiano, pero era docente de italiano para los cantantes líricos, que saludo porque he conocido muchísimos. Pero no me pongas a cantar. Okay. ¿Usted es casado, profe? Sí. ¿Está casado con una mexicana? Sí. Pregunta difícil. Yo creo que no hay muchas diferencias. Quizás, a lo mejor, pequeñas discusiones con respecto al tono de la voz, a cómo nos dirigimos, pero fundamentalmente depende siempre de las personas. No lo sé. Yo trato siempre de ser muy comprensivo y llevar siempre con el diálogo la relación. No, realmente no le veo muchísimas diferencias. Que seas alegre, comprensivo, tratar de no hacer dramas y disfrutar la vida, cada momento, cada color, cada alimento, cada sonido. Eso. O sea, es un país que de veras te da tantas oportunidades si eres puntual, si eres serio en el trabajo, si eres cumplido, si trabajas bien, si no haces errores, el éxito es garantizado, todavía hoy en día. Francamente, no había escuchado mucho de clichés, sino más bien, te estoy hablando de los años 80, 90, entonces ha pasado muchos años y lo poco que se sabía era la clásica imagen del señor durmiendo con el sombrero al lado del cactus, pero son imágenes tan folclóricas que realmente no. En mi caso, cuando yo le digo a mis alumnos que soy de Milán, Milán, la ciudad de la moda, bla, 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 bla. Sí, está bien los clichés, está bien reconocer, no sé, que una ciudad es famosa en el mundo por la moda, pero creo que hay muchos más aspectos en general que no se contemplan. Entonces, el mexicano tiene un gran amor, un gran respeto para Italia y te lo digo porque cuando el estudiante mexicano se va a Italia a estudiar, se lleva la familia completa, 5 o 6 personas. ¿Por qué? Porque tienen este amor, estas ganas de convivir el momento del estudiante que se va, de conocer Italia, la fama del arte, de la Edad Media, la fama de las playas, la fama de las ciudades históricas, la fama de Venecia. Todo esto obviamente influye mucho, así como los italianos cuando vienen a México, lo primero que ven es ir a las playas del Caribe. Luego viene Tulum, porque Tulum obviamente siendo playa del Caribe también tiene una zona arqueológica espectacular, de veras, espectacular. Y luego poco a poco empiezan a recorrer toda la República. Los italianos siempre hablan con las manos. Sí, es una garantía de darse a entender. Es evidente que las manos son fundamentales. Yo tengo una clase en particular, no sé si te acuerdas que la hicimos en la universidad, que dura más de 2 horas explicando el uso de las manos, de los dedos, no nada más las manos, sino también la expresión de los ojos, de la frente, mover la cabeza. Todos esos son aspectos fundamentales de la comunicación. ¿Estás loco? Cosa vuoi? ¿Qué quieres? Ay, Dios mío, perché mi dici questo? ¿Vespa o un Fiat? Últimamente no tanto. Yo tengo una Vespa, afortunadamente, una Vespa Piaggio original, 150 centímetros cúbicos de 4 velocidades, modelo 1987, no me acuerdo. Fiat no lo sé, porque la Fiat en los últimos años, en los últimos 20 años prácticamente ya en Italia produce muy poco. Produce mucho en Polonia, en Serbia, en México, en Brasil, pero en Italia produce muy poco. Sí sigue siendo, supongo, porque yo no vivo en Italia, supongo la marca más vendida.
pero no tanto como en los años 60, que el 95% de los italianos tenían un Fiat. Las mujeres italianas son muy dominantes. Creo que sí. Es una familia, sí, el aspecto matriarcal es muy importante. El hombre italiano siempre le habla a su mamá 3 veces al día, entonces sí, yo creo que sí, es muy apegado, sí. Hablan fuerte, muy fuerte. Creo que sí, pero no más fuerte que otras. Por ejemplo, el español grita más que el italiano. Los de Monterrey gritan más de los italianos. Y entonces ahí depende mucho de la zona, sí, por supuesto. Son piroperos en la calle, que bailan la ragazza. Sí, como el mexicano, igualito, idéntico. ¿En serio? Por supuesto. Que los italianos son infieles. No creo, es un estereotipo que no creo absolutamente. No. Pero hay una rivalidad muy marcada entre el norte y el sur de Italia. Creo que todavía sí, y sobre todo porque en los últimos años, no quiero entrar al tema político, pero es evidente que se han formado partidos con la bandera italiana, con el nombre Forza Italia. Desgraciadamente sucede todavía esto, o sea, el nacionalismo, el campanilismo, le llamamos nosotros, entre una ciudad y la otra, sí es un fenómeno todavía existente, sí. Conductores kamikazes. Manejan rápido, pero tienen reflejos muy buenos. ¿Qué me conviene? Uno que maneja lento y que luego se cruza una avenida de 6 carriles de repente sin poner la direccional y va atropellando a una bicicleta, tú lo sabes porque te sucedió eso. Y entonces, o un loco que va a 150 por hora, pero sabe frenar y por supuesto que son conductores muy atrevidos en Italia, por supuesto que sí. Diría yo que es un aspecto cultural muy bonito, fantástico. Tú lo sabes, tengo clases en donde explico esa diferencia. Estamos hablando de una cantidad alrededor de 120 dialectos vivos hoy en día en Italia. Eso le da variedad, eso le da alegría, eso le da una forma de comunicación muy bonita. A mí me encantan los dialectos. Afortunadamente hablo uno y entiendo como 40 dialectos en Italia. Entonces, ¿cuál hablas tú? El milanés de Milán. Pero entiendo el dialecto del Trentino Alto Adige, del Emilia Romagna. El genovés sí me cuesta mucho trabajo porque es un dialecto muy difícil, pero entiendo el toscano, muchos dialectos. La bandera de Italia es muy parecida a la nuestra. Sí. En Italia Sí. Acuérdate pero que hay un factor importante, el fútbol. O sea, cuando la gente piensa en los italianos, lo identifican con la playera de la selección y dice los azzurri, porque la playera es azul. Y ya se le olvida el color de la bandera. Y es así. Claro. Mientras México mantiene el color de la bandera también en los uniformes. Entonces ahí es más fácil identificarlo, mucho más fácil. La presencia gastronómica con algún restaurante, con alguna receta, con alguna canción, con alguna referencia cultural, hoy en día es bastante, diría yo, fuerte también en Italia. Hay que considerar también la cantidad de inmigrantes mexicanos que hay. No es muchísima, porque no son muchos, pero hacen mucho ruido los mexicanos en Italia. Sí, con una presencia a nivel cultural, han hecho muchas exposiciones. La última fue la de las calacas del Día de Muertos, que las presentaron justamente creo que fue en Milán, ¿sí? O otras exposiciones que se hicieron, no sé, con Frida Kahlo. Entonces sí, la parte cultural es bastante presente en Italia. Sí, siempre hablando de comida, la Fiat 500, no quiero hacer publicidad porque no me interesa, pero veo muchísimos coches Fiat 500 en la Ciudad de México y veo mucha gente que cuando le estás enseñando los números en italiano y le estoy diciendo 1, 2, 3, 4, ya el estudiante 500. Creo que ese es el ejemplo que sí hay una influencia muy fuerte. Supongo Leonardo da Vinci, quizás Pavarotti, quizás Sofía Loren, Paolo Rossi, que desgraciadamente acaba de fallecer.
Esos son los personajes más famosos en México. En Italia, yo creo que es Frida Kahlo, no sé por qué, pero tengo esta sensación porque todas las veces que me llega algún documento, alguna entrevista, alguna situación del ámbito profesional, siempre me hablan de Frida Kahlo, luego eventualmente Diego Rivera. En este momento hay un futbolista que juega en Italia que lentamente se está haciendo famoso, el Irving Lozano. Entonces creo que esos son los más famosos. ¿Frase mexicano favorito? Ahorita regreso. Es un término imposible. O sea, ahorita regreso empieza en este momento y termina dentro de 3 años. ¿Frase italiana favorita? Mamma mía. Sí, no es un cliché, sí lo usan. Sí, es un cliché, pero también es una frase que se usa mucho. Por supuesto que sí. Ay, no mames, güey. ¿Por qué me dices, güey? Nos vemos, güey. ¿Usted dice groserías, profe? Sí, generalmente en ámbitos muy o familiares o con amigos, pero no en el ámbito profesional nunca. Sí, el humor es muy parecido. Siento que el mexicano es más alburero, más dramático y en la forma también de interpretar su albur se siente un actor definitivamente, se siente un Tintán, se siente un Cantinflas. Pero también tenemos nosotros nuestro Cantinflas, por supuesto. Cantinflas es un personaje de veras muy simpático, muy agradable. Aunque son películas así que las ves 20 veces, siempre te hacen reír. Y nosotros tenemos nuestro Cantinflas que se llama Totó. Y Totó era igual. O sea, yo veo las películas hoy de Totó de hace 50, 60 años y me río todavía como cuando las vi la primera vez. Racismo en Italia. Algo hay, seguramente sí. Hay algo. No digo a nivel de Donald Trump así, pero sí algo hay. En general, hacia los inmigrados, yo creo que sí hay, pero no falta, obviamente, la persona todavía muy conservadora. Por supuesto que hay muchos conservadores también, pero sí hay mucha tolerancia. Sí lo he visto y sobre todo entre estado y estado. En los primeros tiempos que yo vivía aquí, en alguna situación, en alguna clase, incluso entre alumno y alumno, por supuesto que lo he visto. Pues yo soy futbolero al 100%. El fútbol, el calcio, es una, ¿qué te puedo decir? Está en la sangre. Mi equipo yo lo tengo desde que antes de nacer seguramente y sobre todo porque también es un equipo que tiene una historia muy peculiar, muy particular. Se llama Internazionale y desde que se fundó el Internazionale, o sea, el Inter de Milán, en sus estatutos siempre ha existido aceptar el inmigrado que regresaba a Italia, mientras muchos equipos no lo hacían. Y yo soy un inmigrado, mi papá fue inmigrado durante mucho tiempo y por eso le voy al Inter. Yo creo que es buena, no falta obviamente aquí también el que dice, el francés, el alemán, el inglés, pero creo que es buena, sobre todo después de la unificación de Europa, es bastante buena. No falta la persona conservadora que dice, pero los españoles, pero los alemanes. Siempre habrá personas así en todos lados. Yo personalmente en México, de veras, me han recibido con los brazos abiertos. Le debo todo a este país, todo. Cantante, Fabrizio De André, lo admiro. Leonardo da Vinci lo admiro, por supuesto. Modigliani lo admiro. El cantante Zucchero lo admiro. Bergomi, Roberto Baggio, Stefano Benni, un escritor que me gusta mucho, que leo muy seguido, Sabines, muchísimos escritores, muchísimos artistas plásticos, Diego Rivera, por supuesto, Orozco, por supuesto, cantantes mexicanos, sí, Cecilia Toussaint, hay una cantidad de personas, de personajes mexicanos importantes. No entro en el ámbito de la política, pero no hay ninguno. bueno, es bueno. Me gustó tu aseveración.
Deve avere molta pazienza, devi pensare che non sei il migliore nel mondo, devi pensare che tutti ti possono dare qualche cosa di buono, di utile, e allora apprezza anche le critiche, che sono molto importanti, analizza le critiche e dai sempre con un sorriso, saluta la gente sempre con un sorriso e avrai 1.000.000 de amici en México. Mira, el consejo más grande es de ser una persona puntual, respetuosa, concreta, no pierdas tiempo con miles de palabras para decir una sola palabra, entonces muy pragmático, educado, por supuesto eso, y con mucha alegría, y despídete siempre con la gente, despídete de la gente con una gran sonrisa, aceptar las críticas, porque el mexicano tiene un pequeño defecto. Las críticas sí es muy, muy difícil que las acepte. Alegría. ¿Cómo definiría Italia con una sola palabra? Alegría. ¿Ha tenido algún momento difícil aquí en México? Muchísimos, muchísimos. El temblor, el último temblor fue una experiencia terrible. Se murió una alumna, amiga mía. Fuimos a tratar de rescatarla y no. Fue un día terrible. ¿Cómo se sobrepone a los momentos difíciles siendo un extranjero todavía en México? Nada, yo creo que han sido los momentos mucho más, los momentos fáciles, los momentos alegres, los momentos de euforia, o sea, ha sido mucho más que los momentos difíciles. Y entonces cuando se presenta, no sé, te equivocaste en algo, o un temblor, o qué sé yo, situaciones, un accidente, nada, piensas en que tienes que salir de esto y sacas toda la energía que necesitas, la experiencia. Afortunadamente, repito, los momentos bonitos han sido infinitamente más que los momentos malos, afortunadamente. Soy un privilegiado. No creo porque de turista me encanta ir y me encanta estar allá 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero uno de los factores porque yo me cambié a vivir a México es el factor climático. O sea, no me gusta el invierno en Italia, hace demasiado frío, sobre todo en Milán, y me gusta mucho el clima en México. Entonces regresar a Italia, el sueño sería poder estar allá 3 meses al año, de junio a septiembre. Este es mi sueño, y el resto del año en México. El sueño de poder ir a 5 o 6 veces al año a la playa, a Yucatán, al Pacífico, donde sea, pero sí, la playa es muy importante, me da mucha energía, ese es el sueño, a ver qué sucede. Quiero seguir con lo que estoy haciendo, afortunadamente dando clases en las 2 instituciones, el Instituto Italiano de Cultura y el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de la Ciudad de México, seguir con la agencia de traducciones que tengo con mi socio y gran amigo Diego Barboni. La página web es www.barbonifilipponi.com. También me pueden buscar en el Facebook. Hay un solo Fulvio Filipponi en el Facebook viviendo en México, entonces no se pueden equivocar. También ahí viene la página Facebook de Barboni Filipponi, que es una página muy dinámica. Generalmente ponemos los libros que salen, las películas que salen en italiano. Todo lo que tiene relación con Italia y México lo publicamos en nuestra página de Facebook. Muchísimo, una familia muy importante. En el ámbito profesional me ha dado todo, entonces le debo muchísimo le debo a México. Mi experiencia, todo lo que hago en mi profesión, en la vida, en la calle, en los eventos, en las fiestas, en las reuniones, todo eso es muy importante para mí. Pues el momento es terrible, nunca me había sucedido una cosa de ese tipo, esta pandemia. Hemos mantenido la sana distancia en esta entrevista, por eso no tengo la mascarilla, pero mucha paciencia. ¿Qué les puedo decir? Es un momento tan difícil que muchas veces no logramos ni tener las palabras para
no sé, para que el que me está escuchando pueda entender lo difícil que ha sido este momento, ¿no? Yo creo que ha sido un momento terrible, pero cuando saldremos de esto, yo creo que seremos más fuertes, que hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a trabajar en línea, hemos aprendido a lavarnos las manos todos los días, a mantener la sana distancia, hemos aprendido qué es un virus, hemos aprendido una cantidad de cosas increíbles. De clichés de Italia, profe, le agradezco mucho su tiempo, sus palabras y le deseo mucho éxito en México. ¡Viva México! ¡Viva Italia!